Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena salud. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un verdadero torbellino de conversaciones, un tema que sinceramente nos ha dejado a muchos con la boca abierta, con un nudo en el estómago y con una profunda inquietud. Vamos a desentrañar la verdad, la cruda y a menudo esquiva verdad, detrás de los rumores y las especulaciones que han rodeado a la talentosa, carismática y adorada actriz turca, Demet Özdemir. Si han escuchado bien, y sé que la sola mención del tema ya evoca imágenes dramáticas. Vamos a hablar de esos rumores que apuntan a que Demet Özdemir habría sido envenenada por sus medicamentos. Sé que suena dramático e incluso alarmante y precisamente por eso estamos aquí, para arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió, o si es que algo siquiera ocurrió, analizando la información con la seriedad y el rigor que merece. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles que nos han traído hasta aquí, si por alguna razón aún no forman parte de esta vibrante comunidad que estamos construyendo, les extiendo una invitación muy especial y sincera: suscríbanse al canal. Es un proceso increíblemente sencillo, tan solo tienen que darle un clic al botón de suscribirse, y para asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, de nuestros análisis y de nuestras exclusivas, activen la campanita de notificaciones. Les prometo con total convicción que les traeremos siempre contenido interesante, bien investigado y sobre todo verificado. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, ese que ha encendido tantas alarmas. Cuando escuchamos frases tan contundentes como envenenada por sus medicamentos, la mente humana tiende a dispararse, ¿verdad? Inmediatamente nos vienen a la cabeza escenarios dignos de un thriller, pensamos en conspiraciones complejas, en negligencia médica que roza lo criminal, en algo mucho más siniestro y perturbador de lo que quizás sea la realidad. La noticia, o más bien la especulación, comenzó a circular como un reguero de pólvora en diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y por supuesto, explotó en todas las plataformas de redes sociales, generando un revuelo mayúsculo, un tsunami de comentarios y reacciones entre los millones de admiradores de Demet y el público en general, que siempre está ávido de detalles sobre la vida de sus ídolos. Se planteaban preguntas urgentes sobre su salud, sobre su bienestar, y sobre las oscuras circunstancias que podrían haber llevado a una situación tan delicada y potencialmente peligrosa. Para poder entender bien lo que supuestamente pasó, o lo que se dijo que pasó, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos con lupa el origen de estos rumores. Al parecer, la chispa inicial, ese pequeño detonante que encendió la mecha de toda esta controversia, surgió de ciertas declaraciones, o más bien de interpretaciones de situaciones que involucraban a Demet y su estado de salud. Es crucial entender que no se trata de que la propia Demet Özdemir haya hecho una declaración pública dramática, ni mucho menos, sobre un supuesto envenenamiento. Nada más lejos de la realidad. Más bien, estamos ante una cascada de interpretaciones, a veces notoriamente torcidas y sesgadas, de comentarios, de gestos o de situaciones que se fueron sacando de contexto, magnificando su alcance y que, como una bola de nieve, se viralizaron de manera imparable. Una de las líneas argumentales que se exploraron, o más bien, se insinuaron, giraba en torno a un posible malestar o indisposición que Demet habría experimentado en algún momento de su vida. Como cualquier ser humano y por ende como cualquier actor o actriz, Demet es susceptible de sufrir dolencias, ya sean menores, pasajeras, o más serias y que requieran atención médica. Es completamente normal y esperado que en estos casos, necesiten medicación para recuperarse. El verdadero problema surge, y aquí es donde la narrativa se distorsiona, cuando una dolencia, que está siendo tratada legítimamente con medicamentos, se interpreta de forma errónea, sensacionalista o directamente malintencionada. Por poner un ejemplo muy simple, si una persona se siente indispuesta, acude a su médico, le prescribe un analgésico para aliviar el dolor, y posteriormente experimenta algún efecto secundario leve como somnolencia o un ligero malestar estomacal. La mente de algunas personas, o de ciertos círculos ávidos de controversia, podría empezar a tejer historias mucho más complejas y alarmantes de lo que la realidad dicta. En este sentido, se habló de que Demet podría haber estado bajo un tratamiento médico específico por alguna condición de salud, y que la medicación administrada, en lugar de ayudarla a mejorar, le habría causado efectos adversos significativos, deteriorando su salud. Pero aquí es donde debemos ejercer una cautela extrema, una prudencia innegociable. Los medicamentos, cuando son prescritos por un profesional de la salud cualificado,
y cuando son tomados bajo su estricta supervisión y siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra, son herramientas fundamentales para mejorar la salud, para combatir enfermedades y para aliviar el sufrimiento, no para deteriorarla. Sin embargo, todos somos conscientes, por experiencia propia o por conocimiento general, de que los medicamentos, por muy efectivos y seguros que sean, pueden tener efectos secundarios. Algunas personas, por su propia fisiología o sensibilidad, son más propensas a experimentar estos efectos que otras y en casos, afortunadamente raros, pueden ocurrir reacciones adversas importantes. Lo que parece haber ocurrido en el caso de Demet-Özdemir es que alguna de estas posibles reacciones, o incluso simplemente un periodo de malestar físico general, se magnificó exponencialmente, se distorsionó y se transformó, de manera casi alquímica, en la narrativa alarmista y sensacionalista de un envenenamiento. Las redes sociales, como bien sabemos, poseen este poder casi mágico de amplificar la información, a veces hasta el punto de la desinformación descontrolada y la propagación de bulos. Un rumor que podría haber comenzado como un simple susurro o una suposición vaga, tiene la capacidad de convertirse en un grito ensordecedor, en una noticia de alcance mundial en cuestión de pocas horas, si no minutos. Ahora bien, la pregunta fundamental que todos nos hacemos y que debemos responder con la mayor honestidad y transparencia posible, ¿qué hay de cierto en toda esta historia? ¿Hubo realmente un envenenamiento, ya sea intencionado, accidental o por negligencia? La respuesta, hasta donde la información pública disponible y las declaraciones de personas cercanas a ella sugieren y permiten deducir, es un rotundo y categórico ***. No existe ninguna evidencia creíble ni ninguna declaración oficial por parte de Demet-Özdemir, de su representante, de su familia o de su equipo médico, que respalde la idea, por remota que sea, de un envenenamiento, ya sea intencionado o accidental, a través de sus medicamentos. Lo más probable, y esto es una deducción lógica basada en la abrumadora falta de evidencia de lo contrario, es que todo este revuelo se trató de una desafortunada mala interpretación de los hechos, una exageración desmedida de una situación menor, o simplemente un bulo, una noticia falsa, que cobró vida propia y se propagó sin control. Es completamente posible, de hecho muy probable, que Demet haya estado pasando por un periodo de salud delicado, como le puede ocurrir a cualquier ser humano en cualquier momento de su vida. Es posible que haya estado bajo medicación para tratar esa condición, y que dicha medicación haya tenido algún efecto secundario que se haya malinterpretado, o que simplemente haya sido un malestar temporal y pasajero. Los medios de comunicación, y de manera aún más voraz las redes sociales, en su incesante afán por generar clics, por aumentar la visibilidad y por captar la atención del público, a veces toman una pequeña hebra de información, un dato aislado, y lo convierten de forma irresponsable en una gran historia, sin importarles en absoluto la veracidad de los hechos o el daño que puedan causar. Es fundamental recordar, y tener siempre presente, que Demet-Özdemir es una figura pública de alcance internacional, seguida por millones de personas en todo el mundo. Cada aspecto de su vida, desde el más mínimo detalle de su carrera profesional hasta las más íntimas facetas de su vida personal, es objeto de un escrutinio constante y, a menudo, de una especulación desenfrenada y sin límites. Cuando se trata de la salud de una celebridad, el público tiende a ser particularmente curioso, casi morboso en ocasiones, y esta curiosidad insaciable puede llevar, lamentablemente, a la creación y difusión de rumores que, como en este caso, no tienen el menor fundamento en la realidad. Pensemos un momento en cómo funcionan estas noticias falsas o semifalsas que tanto daño hacen. Alguien escucha un comentario vago, quizás una frase sacada completamente de contexto sobre sentirse mal, o necesitar medicación, y su imaginación, alimentada por el deseo de encontrar algo jugoso, vuela sin control. Luego esta persona, de buena o de mala fe, comparte su propia interpretación distorsionada en Internet, y otras personas, que quizás no tienen la capacidad o la intención de verificar la información, la retoman, la comparten, y van añadiendo sus propias teorías conspirativas, hasta que se crea una narrativa completa y elaborada que en la mayoría de los casos, poco o nada tiene que ver con la realidad de los hechos. El término envenenada es, por su propia naturaleza, especialmente potente, alarmista y cargado de dramatismo, lo que garantiza, de forma casi automática, que atraerá la atención de las masas y se propagará con una velocidad vertiginosa. En el competitivo y a menudo escandaloso mundo del entretenimiento turco, donde las historias a menudo tienen un alto componente dramático y las intrigas son pan de cada día, no es, lamentablemente, sorprendente que se creen este tipo de narrativas ficticias.
Los fans, si bien son apasionados y leales, también pueden ser, en ocasiones, susceptibles a creer en historias que apelan directamente a sus emociones, especialmente cuando estas historias involucran a sus ídolos más queridos. Lo fundamental aquí y el pilar central sobre el que descansa la verdad, es la absoluta e innegable falta de pruebas. Si hubiera existido una situación tan grave y delicada como un envenenamiento, ya fuera por negligencia médica, por un acto malintencionado o por cualquier otra causa, habría sido algo que habría salido a la luz pública de una forma mucho más contundente, irrefutable y respaldada por fuentes completamente fiables y contrastadas. No estaríamos hablando de meros rumores dispersos en redes sociales, sino de noticias serias y confirmadas en los principales medios de comunicación a nivel mundial, posiblemente con investigaciones policiales exhaustivas o procedimientos médicos forenses de por medio. Además, si consideramos la trayectoria profesional de Demet Özdemir, su dedicación incuestionable y su profesionalismo en cada proyecto en el que se embarca, conocemos su rigurosidad y su compromiso con su trabajo. Sería sumamente inusual, casi inconcebible, que una persona en su posición, con la atención mediática que recibe, se viera envuelta en una situación tan peligrosa y grave sin que hubiera una explicación clara, documentada y pública. Las celebridades, por lo general, son extremadamente cuidadosas con su salud, especialmente cuando tienen compromisos profesionales importantes que cumplir, y un incidente de esta magnitud sin duda habría generado una respuesta oficial y contundente. También debemos tener en cuenta, en el análisis de la proliferación de este tipo de rumores, el factor de la salud mental colectiva. En ocasiones, las interpretaciones erróneas de situaciones médicas, especialmente cuando involucran a figuras públicas, pueden estar relacionadas con una preocupación excesiva, a veces desproporcionada, por la salud y el bienestar de estas personas. Si bien esta preocupación puede partir de una buena intención, de un genuino deseo de que todo esté bien, puede llevar, lamentablemente, a la difusión indiscriminada de información incorrecta y sin fundamento, contribuyendo a la desinformación general. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este extenso análisis? La verdad, o al menos la versión más plausible, la menos alarmista y la más sensata, es que los rumores sobre que Demet Özdemir fue envenenada por sus medicamentos son, muy probablemente, completamente falsos Representan un ejemplo más y tristemente no será el último, de cómo la desinformación, la especulación malintencionada y la falta de rigor informativo pueden circular libremente y sin control en la era digital, creando pánico innecesario, generando ansiedad y preocupación infundada, y dañando la reputación de personas inocentes. Es fundamental que todos y cada uno de nosotros, como consumidores activos de información, desarrollemos un sentido crítico agudo. Antes de dar por cierta una noticia, antes de creerla y sobre todo, antes de difundirla, debemos tomarnos un momento para reflexionar y preguntarnos, ¿cuál es la fuente original de esta información? ¿Existe alguna evidencia sólida y contrastada que la respalde? ¿Suena esta historia demasiado dramática, demasiado inverosímil, para ser verdad? En el caso específico de Demet Özdemir y estos rumores de envenenamiento, la respuesta honesta a estas preguntas debería llevarnos, sin lugar a dudas, a descartar por completo la idea de un envenenamiento como un simple rumor infundado, una invención de Internet. Es posible, como ya hemos mencionado, que Demet haya tenido problemas de salud, como le ocurre a cualquier ser humano en esta vida. Es posible que haya estado bajo medicación en algún momento y haya experimentado algún efecto secundario, o simplemente no se haya sentido bien por un periodo de tiempo. Pero de ahí a saltar a la conclusión alarmista y sin base de un envenenamiento, hay un abismo, un salto evolutivo en la narrativa que carece de cualquier fundamento lógico o probatorio. Este tipo de historias, además, nos recuerdan de manera muy elocuente la importancia crucial de la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como su salud. A menos que una figura pública decida, por voluntad propia y de forma voluntaria, compartir detalles personales sobre su estado de salud, es mucho más respetuoso y ético abstenerse de especular, de crear narrativas dañinas y de contribuir a la difusión de información potencialmente perjudicial. En resumen, mis queridos amigos, la verdad detrás de la supuesta envenenamiento de Demet Özdemir por sus medicamentos parece ser, con una altísima probabilidad, una historia fabricada, un ejemplo clásico y lamentable de cómo un rumor, alimentado por la imaginación y la falta de escrúpulos, puede crecer y transformarse hasta convertirse en algo mucho más grande y escandaloso de lo que es en realidad, distorsionando la verdad hasta hacerla irreconocible. No hay en absoluto evidencia creíble que respalde esta afirmación,
y lo más probable es que se trate de una invención nacida en las profundidades de Internet. Espero sinceramente que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la situación, a aclarar las dudas que pudieran haber tenido y a fortalecer su sentido crítico ante la avalancha de información que recibimos a diario. Agradezco enormemente su tiempo, su valiosa atención y su paciencia por haber llegado hasta el final de esta profunda investigación. Si les ha parecido interesante este vídeo, si consideran que la información que les hemos aportado es valiosa y les gustaría que sigamos investigando, desmintiendo rumores o trayéndoles las verdades ocultas detrás de las noticias, por favor, no olviden dejar un ** me gusta **. Su apoyo incondicional significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando con más ahínco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo el cariño, a que se ** suscriban al canal ** y activen esa ** campanita ** para que estén siempre al tanto de nuestras próximas publicaciones. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse absolutamente nada. Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones sobre este tema tan delicado y saber si han escuchado otras versiones de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo con más información y más análisis. Cuídense mucho y manténganse siempre informados con criterio.